este ejemplo de acceso a base de datos local SQLite, vamos a cargar recetas de forma aleatoria. Las recetas estarán almacenadas en la base de datos con la información que vemos. Un título de receta, tendremos un tiempo y unos ingredientes. Además también mostraremos una imagen de cada receta. Comenzamos creando el proyecto, le vamos a llamar recetas y no tiene nada más de particular que una activity normal, main activity con su main layout. El interfaz es bastante sencillo, disponemos de un primer título que es fijo, recetas de cocina, luego vendría el contenido de la receta con su título, una imagen que ocuparía prácticamente lo que quede de pantalla y los campos tiempo e ingredientes. Finalmente un botón para cargar las recetas de forma aleatoria. Vemos cómo se estructura el layout. En título está ajustado su contenido y el contenedor que contiene todo lo que es la información de la receta dispone de la propiedad layout weight para quedarse con el ancho de pantalla que sobre. Su contenido está formado por varios text views y un image view, y en este caso el image view es el que se queda con la pantalla que sobra. Creamos los strings. Entonces sería el título de la receta, tiempo, ingredientes y el título fijo, y los asignamos a cada uno de los controles. Vamos a asignar un identificador a aquellos controles con los que deseamos interactuar desde el código fuente. En este caso el título de la receta, tvreceta, la imagen, ivreceta, tiempo, tvtiempo e ingredientes, tvingredientes. Además del botón que carga las recetas. Vemos en el código fuente cómo declaramos las variables locales necesarias para relacionar con los controles del layout. En este caso casi todos son text views, salvo un control que es el image view. El botón también lo enlazamos y en este caso vamos a controlar su evento click, llamando a una función cargar receta pendiente por hacer. El objetivo de aplicación es que no se repita la última receta, para ello tenemos una variable que guardará el código de la última cargada. Tenemos una base de datos local, SQLite, dentro de la carpeta Assets. Pasamos a ver la estructura de la base de datos. Vemos que contiene la tabla recetas, esos son los campos que contiene la información, el ID con el código de receta, el nombre, el tiempo y los ingredientes. Aquí es importante fijarse en el orden de los campos. Mostraremos por cada receta una imagen, eso lo tenemos en la carpeta grabable dentro de los recursos y simplemente tienen el nombre de recetas guión bajo y el código de la receta. Para manejar la información de una receta vamos a crear una clase, vamos a llamar JReceta, que es un reflejo de la tabla en la base de datos. Tiene como variables los campos de la base de datos y luego unas funciones llamadas propiedades para pedir la información necesaria en cada caso. Para acceder a la base de datos vamos a crear una clase JBDRecetas que extienda SQLite OpenHelper, la clase base de Android. Tiene una serie de atributos de variables para indicar el nombre de la base de datos, en la ruta interna. En primer lugar, lo que hacemos es comprobar si la base de datos ya está copiada internamente
Simplemente indicamos una variable sí o no, si hay que copiar la base de datos o no, y al intentar abrir la base de datos, la primera consulta que hagamos a la base de datos decidirá si hay que copiar ese archivo o no. Esta función se encarga de realizar una copia, un copy-paste binario, y a partir de ahí ya dispondríamos en la ruta interna de la base de datos. Tenemos aquí una función, cargar receta, que se va a encargar de acceder a la base de datos, realizar una consulta y rellenar un objeto de la clase jreceta que hemos creado anteriormente. La consulta va a tener un parámetro, una variable, que va a ser el código de la última receta mostrada, de tal forma que la consulta SQL le pide a la base de datos una consulta aleatoria, pero que sea distinta al último código mostrado. La base de datos responderá con una receta y crearemos un objeto de la clase jreceta, que es lo que devuelve esta función. Aquí es importante el orden de los campos. Deben coincidir con lo que le pedimos. En este caso le pedimos todos los campos, coincide con el column ID que tenemos. Con esto creamos el objeto receta, que es lo que devuelve esta función. Vamos a completar ya el main activity. Nos habíamos quedado en que el evento click lo que hace es llamar a la función cargar receta, y también por defecto cuando se crea la aplicación vamos a mostrar la primera receta, también llamaremos a la misma función. La función cargar receta crea un objeto de la clase JB de recetas que nos permitirá ejecutar la función que acabamos de ver, la que conecta con la base de datos y lanza la consulta. Esa función nos devuelve un objeto JReceta, que es lo que estamos viendo aquí. Es decir, nos va mi receta, la variable mi receta tendría toda la información que nos ha devuelto la base de datos. Con esa información rellenamos los controles del layout, los test views, tv receta, tv tiempo e ingredientes. Para el caso de la imagen, las imágenes tienen un nombre que es receta guión bajo y el código correspondiente a la receta. Eso es un nombre de recurso variable. La forma que tenemos de crear ese nombre de recurso en tiempo de ejecución es la que estamos viendo. Primero formamos un string con el nombre del recurso, receta guión bajo y el código, y luego mediante la función getResources getIdentifier conseguimos acceder al recurso de imagen correspondiente. Por último, guardamos este último código de receta para no volver a repetir en el siguiente intento. Ejecutamos la aplicación. Vemos que ya se carga una primera receta por defecto, es la llamada a la función cargar receta dentro del onCreate. Vemos también cómo se carga la imagen y ahora al darle al botón ya se está ejecutando la función cargar receta, pero en este caso cuando se produce la llamada desde el evento click del botón. Cada vez que hacemos clic en el botón se está ejecutando todo el código que vemos en esta función de forma satisfactoria.